Esta es la práctica número 3, sensor de temperatura ambiental con un diodo de la materia de instrumentación y control del grupo 5CM2 con el profesor Juan Carlos Telles Barrera. Aquí vamos a emplear un diodo semiconductor para utilizarlo como un sensor de temperatura. El objetivo de esta práctica es conocer las características del diodo semiconductor de silicio y su comportamiento ante los cambios de temperatura, y con esto emplearlo como un sensor de temperatura ambiental, es decir, como un termómetro. Primero veremos el diagrama del circuito con el diodo. En este caso yo uso un diodo Zener 1N4148, el cual va a funcionar como nuestro sensor de temperatura. Es importante mencionar que el diodo Zener está compuesto por dos materiales semiconductores y que cuenta con un voltaje de umbral normalmente de 0.6 volts al ser un diodo de silicio. Como sabemos, el diodo Zener es sensible a los cambios de temperatura y esto lo podemos resumir en dos situaciones. La primera es que al haber circulación de corriente, el diodo tiende a disipar potencia en forma de calor y la corriente se incrementa levemente hasta que el diodo se estabilice, aunque si la corriente es excesiva se puede destruir el diodo. Y la segunda situación es que debido al aumento de la temperatura de una fuente externa, el potencial de umbral disminuye algunos milivolts y con esto se facilita la circulación de corriente hasta que se llega a un estado de estabilidad. Entonces, tenemos que es necesario encontrar la relación entre el voltaje de umbral del diodo que disminuye cuando aumenta la temperatura, porque el aumento de corriente es un factor para que el diodo autoincremente su temperatura, y esto nos lleva a necesitar una corriente estable para que la disminución del voltaje de umbral sea consecuencia únicamente de la temperatura ambiental. Para lograr esto, Jack Smith encontró esta relación en un estudio que realizó. Este estudio nos dice que debe haber una corriente constante que sea cercana a los 5 milivolts a través de nuestro diodo, y esta es la gráfica de respuesta de temperatura contra el voltaje de umbral. Entonces, el primer paso es asegurarnos de que existe una corriente constante de 5 mA. Para esto vamos a polarizar nuestro diodo Zener 1N4148 en forma directa con una resistencia de 1 kΩ y una fuente de voltaje de 5 volts. Como el voltaje de umbral de un diodo Zener es de aproximadamente 0.6 volts, hacemos las operaciones con las leyes de Kirchhoff y tenemos que este circuito de aquí nos da 4.4 mA, que es cercano a 5 mA, por lo que sí lo podemos utilizar. Después, el circuito anterior lo conectamos a nuestro amplificador operacional. Está configurado como un amplificador operacional restador en el que el voltaje de referencia, en el voltaje de referencia tenemos un divisor de voltaje con un resistor de 50 kiloohms y un potenciómetro de 10 kiloohms. Y la delta del voltaje de umbral, que es la salida del amplificador restador, es el voltaje equivalente a la temperatura que afecta al diodo y es igual al voltaje de referencia menos el voltaje de umbral. En la salida tenemos un voltímetro en el que cada 0.1 volts corresponde a un grado centígrado. Entonces, por ejemplo, 2.5 volts serían en realidad 25 grados y 1 volt serían 10 grados. Después, voltaje de referencia con el divisor de voltaje se calibra hasta que nos dé un voltaje de 2.2 volts aproximadamente, que sería la temperatura ambiente de 22 grados. En el video podemos apreciar cuando agarramos que está calibrado en los 2.2 grados, en los 2.2 volts, y que cuando lo agarramos con nuestros dedos, el diodo Zener comienza a subir su temperatura y esto se refleja en el voltímetro. Sí, ¿es ese? Tú lo opinas. ¿Es ese o este de aquí? Cualquiera de los dos. Es el alternativo. Pero el de arriba también se puede. De hecho, es el de arriba porque tiene un transistor. Es el que el normalillo y el bueno es el de abajo. Que viene con una corriente así. Sí. No, yo estoy haciendo ejercicios que lo bajan. Como podemos observar, cuando soltamos el diodo Zener, el voltaje comienza a disminuir hasta llegar a la temperatura ambiente.